¡A casa, coño! ¿Tú crees que se podía haber evitado esto? Pues es un fenómeno meteorológico y claro que no se podría haber evitado, pero la magnitud de las consecuencias sí. Y por supuesto, esto ha sido como consecuencia de nuestros políticos y las acciones.
estamos vivos, no sé cómo, y lo único que quiero decir es que este abandono y esta negligencia institucional se tiene que pagar. Y a pesar de que estoy agotada, no he dormido nada, tengo mucha ansiedad, estoy aquí para exigir respuestas, porque esto no es normal. The regional government didn't warn on time for the flooding, didn't respond on time, didn't get the help from the central government on time, and they just did everything that they could wrong. So we want them to quit and to let a new government to take over the responsibilities to clean up the mess that they left. Asesino, no lo siento así. Yo quiero que dimitan todos. Son vergonzosos, lo mismo. Diciéndole a los familiares de los desaparecidos. Muy mal, con muchas ganas de llorar toda hora, cada vez que veo la tele. Es muy mal, lo que ha pasado es muy malo. Estamos muy mal, los valencianos hoy en día estamos muy mal. Avete un